Hace 3 años o 2 años atrás, cuando pasó esta cosa del coronavirus, ¿cuántos pastores estaban orando, ayunando, sacando vigilias para que estas enfermedades se fueran? Pero yo, conociendo la Biblia, yo puedo pensar que esa es una locura, ponerme a pedirle a Dios que se vayan esas enfermedades, cuando eso está profetizado por la boca de Cristo que tiene que acontecer. Y cuando eso acontezca, usted tiene que darle gracias a Dios, porque ahí entendemos que Dios es infalible. Significa que Dios no falla, que lo que profetizó se tiene que cumplir. Y hay muchas cosas dentro de la Biblia que son inevitables. No podemos evitar ciertas cosas. Y mientras estudiaba este mensaje, me encuentro con el apóstol Pablo, que también le profetiza, hermanos, y da una profecía en la segunda carta de Timoteo 3:1, cuando empieza Pablo a mencionar y a decir que en los últimos tiempos, los tiempos iban a ser peligrosos. Ojo con esto, iban a ser los tiempos peligrosos, donde se iban a levantar hombres, dice, amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, enemigos del evangelio. No solamente eso, ingratos con los padres, dice la Biblia. Pero de repente encontramos un grupo de personas que dice que tendrán apariencia de piedad. Ojo con esto, que tendrán apariencia de piedad. Y dice Pablo, a estos evita. Y me ponía a pensar, ¿cómo es que vamos a evitar si dentro de la Biblia hay cosas que son inevitables? Entonces podía entender que cuando Pablo dice que a los que tienen apariencia de piedad, y es que la palabra apariencia significa alguien que finge ser lo que no es, y alguien que finge ser lo que no es equivalente a un hipócrita. Por eso usted no finja ser lo que no es, sea original como Dios lo ha hecho, porque si usted está fingiendo ser lo que no es, usted es un hipócrita. Y dice Pablo, hermanos, y los que tienen apariencia de piedad, a estos evita. Y decía, pero ¿cómo? Si hay cosas que son inevitables. Y podía entender que cuando Pablo dice a estos evita, por lo menos, hermanos, si los hipócritas quieren estar allá afuera, pues que estén allá afuera. Pero como pastor no voy a permitir que un hipócrita de estos esté arriba de los altares, porque hoy los hipócritas, hermanos, están arriba de los altares, están predicando la palabra, están ministrando las alabanzas. Arriba de los altares están los hipócritas. Dentro de la Biblia vamos a encontrar palabras que son fuertes, iglesia. El problema de mucha gente, hermanos, hoy en día tenemos un grupo de gente que ya tienen harto a Dios con sus pecados, ya tienen aburrido a Dios con sus pecados, y ellos a cada rato viven ofendiendo a Dios. Pero cuando Dios los reprende, ellos se sienten los lastimados, se sienten los golpeados, se sienten los frágiles, se sienten los lastimados y se sienten hasta ofendidos, cuando ellos a cada rato viven ofendiendo a Dios. Pero esa gente posiblemente no vino, y si vino, están por allá los sinvergüenzas escondidos. Por eso hay que poner mucho foco, pastor, para verle la cara a estos sinvergüenzas, porque cuando se empiezan a poner trompuditos es porque la palabra les empezó a picar, las palabras empezó a golpearle. Y hay una profecía que Cristo dejó establecida en el 24:12 de Mateo, que antes de su venida dijo Cristo que el amor de muchos se iba. Y es que cuando el amor se enfría, es ahí donde la gente vive de apariencia. Cuando el amor se enfría, es ahí donde la gente empieza a traicionar. Mientras el amor esté ferviente, no se traiciona, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Mientras el hombre ame a la esposa, aunque el diablo le ponga una bonita muchacha, el hombre no va a traicionar a su esposa, porque tiene un amor ferviente hacia su esposa. Ni la esposa traiciona, ni el marido traiciona. Así es en el evangelio. Cuando se ama a Dios en cuerpo, alma y espíritu, no se le traiciona. Pero cuando se deja de amar a Dios, entra la hipocresía y se empieza a traicionar a Dios. Ejemplo más grande, ¿por qué cree que ahorita un montón de muertos andaban en el cementerio adornando muertos? Porque a estos hipócritas se les terminó el amor hacia Dios. Como dijo Cristo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero cambiémosle la frase a ese texto: dejen que los muertos adornen a sus muertos. Y Jesucristo le toca enfrentar, hermanos, a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran doctores
doctores de la ley, eran maestros de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué era el problema de los fariseos? Que ellos conocían la Biblia de pasta a pasta, conocían el Torá, conocían todas las escrituras. El problema de ellos es que conocían las escrituras, pero no practicaban lo que decían las escrituras. Y si aquí hay uno que conoce Biblia, pero no practica Biblia, usted también es un hipócrita, porque a Dios no le impresiona que usted sea un maestro de teología, a Dios no le impresiona que usted sea un doctor de la ley, a Dios le impresiona que lo poco, lo mucho, lo pongamos en práctica. Le digo algo, hermanos. Hoy no se van a ir todos enojados, solo unos se van a ir enojados. Y esos unos son los hipócritas. Los hipócritas, cuando termine de predicar, se van a ir por allá, mire, de 3, de 4, de 5. Un desgraciado solo a criticar mismo. Sí, a mí se me quedaba viendo, el muy infeliz. Ahí se van a ir los hipócritas hartándome. Pero en cambio los sinceros se van a ir, bendito sea Dios, qué buena estuvo la palabra. Hoy se arrasaron con todos estos hipócritas. Le hubiera dado más duro el predicador. Entonces Jesús, enfrentando a los fariseos, le dice: hipócritas. ¿Quién es un hipócrita, hermanos? Es alguien que finge ser lo que no es. Es alguien que vive de apariencia. En el Salmo 119, 113 dice Dios: aborrezco a los hipócritas. ¿Está oyendo? Aborrezco a los hipócritas, mas amo tu ley. En el nombre de Jesús le voy a decir algo. No le voy a quitar mucho tiempo. Solo le pido, por favor, un par de minutos. No una hora, minutos para este mensaje. Y no le voy a decir como dijo un predicador, le voy a robar unos 20 minutos. Yo no soy ladrón para robarle tiempo a usted, hermano. Si usted quiere, préstele a Dios un par de minutos, porque esto va a estar bueno, hermano. Al final he entendido que el sabio con pocas palabras se entiende. El necio, aunque se harte la Biblia con todo y morral y lapicero, más necio se vuelve, hermano. Y la palabra hipócrita significa alguien que finge ser lo que no es. Y estamos en tiempos de apariencia. Estamos viviendo tiempos de hipocresía. Hay cosas que yo ya no quisiera decirlas, hermano, pero tengo que decirlas. Me estaban de llamar los infelices, porque hay gente que nada más pregunta para tentarlo a uno, hermano. A Jesús, la mayoría de preguntas que le hacían lo hacían solamente para tentarlo, no porque querían saber la gente, hermano. Y así hay un montón de endemoniados que estuvieron toda esta semana de preguntarme y me decían: pastor, ¿y usted qué opina de este muchacho que metieron a la cárcel porque le pegó a su mujer? ¿Cómo le dicen esto? A rancherita. Ni me interesa. Pero mira, pero ¿sabe qué es lo que me llamó la curiosidad? Que la gente preguntando qué pensaba yo de este hombre que le pegó a su mujer y por esa razón lo metieron a la cárcel. A mí eso no me interesa. ¿Sabe qué sí me interesa? Que dentro de la iglesia tenemos un montón de hipócritas que todavía le pegan a sus mujeres y están de sinvergüenza en los altares. A este pobre muchacho lo metieron a la cárcel porque hubo un video que lo delató. Aquí tenemos endemoniados que le pegan a sus mujeres y están en los altares y nadie lo sabe. Con estos es mi pleito, no con la gente de afuera. Ahí andan de hipócritas en las calles con la gran bocina en la espalda y dejaron bien pateada a la pobre señora. Arrepiéntase, hijo del diablo. Ya no es tiempo de vivir una vida de apariencia, es tiempo de vivir una vida recta. Estaría bueno meterle cámara también a los evangélicos, hermanos, dentro de sus casas, para meter a la cárcel a todos estos hijos del diablo que le pegan a sus mujeres. Y lo más triste, hermano, que le pegan a sus mujeres y aquí están en el altar, va de llorar tirando mocos y lágrimas de cocodrilo. Hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este
pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y no solo hombres que le pegan a sus mujeres. Hay mujeres que le viven mentando a la mamá a su pobre marido y todavía le dicen: largate de la casa, porque el terreno donde vivís es el terreno que mi mamá a mí me dio. Largate. Ajá, pero es diaconisa de la iglesia y hasta habla lenguas, hasta profetiza. Oiga, qué terrible, hipócritas. No podemos evitar toda esta hipocresía, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Y yo en una ocasión, o tal vez no en una, sino en 2, 3, 4 ocasiones he platicado con algunas personas. Yo le he dicho a estas personas: hermanos, el día que yo viva de apariencia, mejor me largo por completo al mundo, hermano. El día que yo empiece a vivir de apariencia. ¿Sabe por qué, hermano? Y Dios bendiga a aquellas personas que han llegado a mi humilde hogar y de repente llegan y me agarran de sorpresa y me dicen: pastor, venimos a visitarlo. Y eso es bueno, hermano, porque hay pastores que en su casa allá están enchorados, los infelices, con la gran panzota peluda. Mire, hermano, y cuando vienen al culto, vienen arrastrando la corbata, vienen con la camisa planchada, pero en su casa son los vivos diablos. Hermano, la hipocresía se ha metido a las iglesias. La hipocresía está reinando en las iglesias, hermano. Por eso dijo el sabio Salomón en uno de sus proverbios que incluso el hipócrita con su boca daña a su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente hipócrita que por enfrente: Dios le bendiga, siervo, qué chulo, como Dios lo usa, que Dios le bendiga, siervo. Pero se lo dicen por enfrente, por atrás se lo están hartando, revés y derecho. ¿Y sabe por qué? Porque a esto la Biblia le llama perros, porque un perro no te muerde por enfrente, el perro siempre te muerde por atrás. De repente usted va caminando cuando siente la mordida en el camote. Así son los perros, hermano. Estamos en tiempos tremendos, hermano. La hipocresía es un pecado que desde los principios hasta el final seguirá reinando dentro de muchas congregaciones, hermano. Y la hipocresía fue uno de los pecados de los que Cristo más tuvo que reprender. Si usted analiza solo en el capítulo 23 de Mateo y su capítulo 1 en adelante, 7 veces Jesús reprendió la hipocresía, porque la hipocresía es lo que más abunda. Mire, hermano, y qué terrible que el hipócrita, mire, algunos ponen la carita de santo, pero si usted los conociera, hermano, son el vivo diablo completo, hermano. Mire, hermano, hay gente, tengamos cuidado, pastores, porque la gente que más onza camina es la más diablo en la iglesia. Hay gente que hasta para caminar tienen una apariencia de santo, pero no son santos, son bobos para caminar, hermano. Pero cuando sacan las uñas son diablos en la iglesia. Solo en el capítulo 23 de Mateo 7 veces Jesús reprendió. Vaya conmigo, hermano, acompáñame un ratito, por favor. Capítulo 23 de Mateo. Empecemos del 13. Mateo 23, 13. Búsquelo despacito, hermano. ¿Lo tiene? Mire cómo dice la Biblia. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe quiénes son esos hipócritas? Mire para acá, por favor. Si se quiere peinar a su niña, después la peina, por favor. Pero aquí no venga a peinar niños, ni venga a sacarle piojos a sus niños. Hace aproximadamente, vamos a ver, para no mentir, tal vez como unos
7 años, yo estaba predicando en una plaza. Y en la predicación yo dije estas palabras: nunca vas a ver a una persona estudiada, teológicamente parada en una calle predicando la palabra de Dios. Casi normalmente los que andan predicando en las calles son personas que apenas si conocen la Biblia, hermano. Y algunos porque son inútiles, que no quieren estudiar, hermano. Y se van a ir al infierno por inútiles, hermanos. Todo pastor inútil se va al infierno, hermanos. Y todo predicador inútil bíblicamente va para el infierno, hermanos. Porque teniendo posibilidad de estudiar y no estudian los infelices, hermanos. Por eso locuras hablan en la calle. Pero en esa ocasión yo recuerdo que dije: jamás vas a ver a un teólogo parado en una calle. Esa palabra como quedó guardada en mi corazón. Y dije: yo quiero romper ese récord. Voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar. Saqué los primeros 2 años, voy por otros 2 años y otros 2 años. Y empecé a estudiar y empecé a estudiar. Y sabe que he aprendido el día de hoy, que hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta, pero malayas si se paran en una esquina a predicar la palabra. Y cuando ven a los pobres hermanitos que apenas si predican, los empiezan a señalar y a tratarlos de tonto, de bruto, no sé qué cosa, y que aquí, que allá. Hipócrita, si tú conoces la Biblia, ¿por qué no te paras a predicar? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ni lo hacen y no dejan que otro lo haga! Así son estos hipócritas, ni lo hacen y no dejan que otro lo haga. Como aquellos hombres hipócritas que no predican y no dejan que una mujer predique. No, dices que la Biblia dice que la mujer no puede predicar. Cállese la boca, hipócrita. Si Dios usó una mula para que le hablara a Balaam, no puede usar a una hermana para que predique, hermanos. Dijo, yo no lo dije, pero vi que se movieron unas bocas, como quien dice: si Dios usó una mula, ¿cómo no va a usar otra mula? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ni entráis y no dejáis que otro entre! Esto también se le aplica a aquella gente que está sentada en una silla, que ni se va a salvar y no deja que otro se salve. Señora, si usted no quiere entrar al cielo, pues no entre, pero apártese por favor y deje libre el camino para que otro entre, porque hay gente hipócrita que ni entra y no deja que otro entre. ¿Y sabe qué dice la gente? Yo quisiera ir con el pastor Giovanni, pero ahí está esa vieja mañosa que no me quiere pagar lo que se hartó. Yo quisiera ir a la iglesia con el pastor, pero ahí está la mujer a su vecino. Estos son los hipócritas que ni entran y no dejan que otro entre. Yo quisiera ir a la iglesia, dice la señora, pero mire, esa mujer ni me habla, la infeliz. Mire, no, mejor no voy a la iglesia. Hermana, por favor, si usted no quiere entrar al cielo, no entre, pero hágase a un lado para que entren, porque hay mucha gente que sí necesita ocupar esa silla. Así que ya es tiempo, iglesia, de vivir una vida recta, hermano, en santidad, y no solamente en santidad, siendo sincero con Dios y con las personas. Y empieza Jesús, hermano, eso lo hágalo en su casa, hermano, pero Jesús empieza y sigue diciendo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y cielo para ganar un prosélito, y una vez que lo ganáis, lo hacéis 2 veces hijo del mismo infierno. ¡Qué palabra! Yo no entendía qué significaba eso. Que recorren mar y cielo por ganar un prosélito. Y un prosélito significa seguidor. Y una vez que lo ganan, dice, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Yo dije, ¿cómo está ese asunto? Y de repente pues llegué a entender de que hay muchachos que de hecho, hermano, todo el que esté en el mundo, ese va para el infierno, ¿cierto o no cierto? El problema es que lo sacan del mundo, lo meten a la iglesia, pero lo siguen mandando al infierno, porque hoy hay pastores que dentro de la iglesia hasta equipos de fútbol tienen para entretener ese montón de cabros. ¿Para qué sacaste esa alma del infierno si la sigues mandando al mismo infierno, hipócrita? Y de repente dice Cristo, pero hay también de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Qué palabra, hermano! Y es que en los tiempos de la ley, según Levítico,
El animal que tiene más de 4 patas no se podía comer. Estoy hablando en Levítico, hermano, porque eso se dijo en Levítico, pero los que leemos la Biblia sabemos que Deuteronomio significa segunda ley, o Deuteronomio significa continuidad de la ley. Y en Levítico se prohibió comer ciertos animales, pero en Deuteronomio, que es la segunda ley o la continuidad de la ley, en el 12:15 de Deuteronomio, ahora Dios ordena que sí se puede comer el conejo, el marrano, lo que usted quiere, cómaselo, hermano. Eso ya es problema suyo. Ya Pablo dice allá en Colosenses 2:15 que el que come, que no juzgue al que no come, y el que no come, pues que tampoco juzgue al que come. Si usted quiere comer legumbre, dice Pablo, coma pura hierba igual que gusano. Y si quiere comer carne coche, pues coma, pero no juzgue al que no coma. Así sencillo, hermano. El problema de los fariseos, que en los tiempos de Levítico, el animal que tenía más de 4 patas no se podía comer. Y el mosquito, si usted lo agarra, tiene más de 4 patas, o sea, no se podía comer. Y el animal que tenía pezuña tampoco se podía comer. Y el camello tiene pezuña, o sea, tampoco se podía comer. El problema es que los fariseos estaban dejando los mosquitos, pero bien que se estaban hartando el camello. Eso es como aquella señora que dice, ay, yo ya no me pongo pantalón, pero tiene la lengua más larga que mi corbata y ya sacó un montón de gente de la iglesia. ¿De qué sirve que no te pongas pantalón si eres la más chismosa de la iglesia? O como aquel que dice, yo no como carne de coche porque es pecado. Hipócrita. ¿De qué sirve que no comas carne de coche si te está hartando la mujer, la vecina de tu prójimo? ¿De qué sirve que no comas? Para esa gracia mejor hártase un marrano con todo y tripas y pelos. Así hay un viejito, hermano, que es mi vecino. Yo no como carne de coche, pero cuando pasa una muchacha con minifalda, se le tuerce el pescuezo mirando piernas. Pero en el 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y lo del plato para que también lo de afuera sea limpio. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso muerto y de toda inmundicia. Yo no entiendo cómo hay gente cabezona que dice, ay, ustedes ¿por qué no predican con amor así como Cristo predicó? ¿Está viendo cómo predicó tu padre? Bueno, si es que es tu padre, si no es tu padre Cristo, es tu padre el diablo, pero alguien es tu padre. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están igual que un sepulcro. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? Vaya a ver ahorita el cementerio, hermano. Los cementerios están bien pintaditos, mejor que mi casa, hermano. Pero vaya a escarbe un sepulcro de esos, corrompe, hermano. Eso es lo que Cristo está diciendo, hermano, que hay gente que solamente vive de apariencia. Mire, hermano, está bien que usted se preocupe por la santidad exterior. Excelente, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que por fuera muestra una santidad. El problema es por dentro, hermano. Hay gente que no se puede ver y está profetizando en la iglesia. Hay gente que no puede ver a Julano y aquí está predicando en el altar. Hay gente que odia, que aborrece a su hermano y aquí está cantando en la iglesia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos igual que el Papa. ¿Ya vio cómo se viste el Papa? Blanquito el infeliz. Pero por dentro esconde el homosexualismo, por dentro esconde la injusticia, por dentro esconde, hermano, es así. Hay cristianos que cuando vienen a la iglesia vienen bien vestidos con una camisa manga larga, pero si usted se da cuenta en su casa, una 9 milímetros tiene el endemoniado, algunos hasta escopeta tienen, otros hasta guardaespaldas, cargan los infelices, porque son narcotraficantes que están infiltrados en las iglesias, coyotes infiltrados en las iglesias. Allá andaban los desgraciados tapando calle ahorita, hermano. Que saquen a los corruptos, pero si estos desendemoniados también son corruptos y están dentro de las iglesias.
Y porque los amo se los estoy diciendo. Si fuera un hipócrita no se lo dijera. Hay gente, hermanos, mire hermano, ese es lo más terrible, que la hermana cuando viene al altar, hermano, tenemos mujeres que en el altar son unas, hermanos, son unas Débora. ¿Quién era Débora, pastor? Era una profetisa, era una mujer que estaba reinando en ese momento. Y así tenemos mujeres que en el altar son unas profetisas, pero cuando se bajan del altar ya no son unas profetisas, ya son una Dalila. ¿Y sabe quién es una Dalila? Es una señora coqueta que le anda coqueteando a los hombres en la calle. Eso es hipocresía, señora, que cuando viene a la iglesia viene arrastrando la falda, cuando está en la calle anda empantalonada, enchorada, con su falda apretada, enseñando sus vergüenzas. Viene a la iglesia, hermano, así tenemos hombres también que en la iglesia, el hermano, en el altar, hermano, es un David. ¿Quién era el David, pastor? Era un hombre adorador, hermano. Era un hombre que cuando adoraba los demonios se iban, temblaban y corrían. Y así tenemos ministros en los altares, que en los altares son unos David, son unos adoradores, pero cuando ya están abajo del altar, hermano, ya son unos, ¿qué le podré decir, hermano? Ya son unos Herodes, hermano. ¿Y sabe por qué son Herodes? Porque están viviendo con la mujer que no es su esposa, pero aquí están ministrando en los altares, aquí están adorando en los altares, pero allá abajo, hermanos, están viviendo con una mujer que no es su esposa. Estaba pensando, y lo voy a hacer, pastores, lo voy a hacer, escuchen bien, pastores, lo voy a hacer. Próxima sesión, todos los pastores me tienen que llevar el acta de matrimonio de su esposa y de él, y el DPI de la esposa y el DPI de él. Porque hay hombres que dicen, yo estoy casado, siervo. Ah, ¿ves? Sí, mire, estoy casado. Sí, el problema es que está casado, pero no con la mujer que tiene ahorita. Está casada con doña Petronila y en el acta le aparece que es otra mujer. No sea sinvergüenza, muchacho. Usted no puede ser pastor, porque la Biblia dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Hay hombres que cada cuadra tienen su amante, hermano, y son diáconos de la iglesia. Montón de amantes que ya no se acuerdan ni cómo se llaman y son diáconos de la iglesia. El mismo hijo del pastor, hermano, ya embarazó un montón de mujeres y es el diácono de la iglesia, hermano. El mismo hijo del diácono ya tiene un montón de mujeres embarazadas y es el diácono de la iglesia. Hágame un gran favor. Dígale que está a su lado, si te enojas, tu papá se llama diablo. Dígale. Dígale, dígale. Quiero ir terminando con esto. Acompáñeme al último capítulo de la Biblia, por favor. Capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del 1 en adelante, porque el 1 es el que agarra el montón de sinvergüenzas, hermano. Este capítulo 7, versículo 1 es el que agarra el montón de mañosos. Pero con su misma cuchara le vamos a dar de comer. Capítulo 7, versículo 1 de Mateo, ¿lo tiene? Este capítulo es el que agarra todo sinvergüenza, hermano. Y dice, ¿qué dice su Biblia? No juzguéis para que no sea juzgado. Ya, mire, deténgase un momento. Ya vio, hermano, no me juzgue. ¿Y quién es usted para que me juzgue? Si el único que tiene derecho de juzgarme es Dios. Espérese. Pero es que antes de que lo juzgue Dios, primero le tiene que hablar a través de la palabra. Porque no te puede juzgar sin que antes te hable, porque Cristo dijo en el capítulo 12 de 47 de Juan, Mateo también lo dijo Cristo, que Él no puede juzgar a nadie sin que antes le predique esta palabra, porque Cristo dijo claramente que las palabras que Él nos ha hablado, ellas son las que nos van a juzgar el día de mañana. Así que antes de que Dios te juzgue, primero te tiene que hablar. Pero dice 7:1, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Ahí viene el 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja
paja del ojo de tu hermano. Estos, como dijo alguien, estos son bombazos, hermano. Estos sí son bazucazos, hermano. ¿Qué significa este pasaje? Que no puedo señalarte un pecado que yo mismo estoy practicando. ¿Qué significa este pasaje? Que antes de que yo te señale a ti, tengo que verme cómo estoy yo, cómo está mi esposa, cómo están mis hijos. Si mi familia califica, ahora sí me paro y te predico la palabra. Pero si yo no califico, mejor me callo la boca. ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame que saque la paja de tu ojo? Si tú tienes una gran viga, esta es una viga, mire. Y una paja. Y Dios, una paja, hermano. ¿Cómo va a ver si tiene una tremenda viga en el ojo? Es lo que está diciendo Cristo, que antes de que veas el defecto de tu hermano, fíjate cómo estás delante de Dios. Por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay hermanas que andan reprendiendo a los hombres que se ponen chores, pero ella le pone chores a su chiquitín. No sea hipócrita, sinvergüenza. Si va a reprender a los hombres que no se pongan chores, ¿para qué le pone chores a su niño? Hipócrita, saque primero la viga de su ojo. Hermanas que reprenden a las mujeres que se ponen pantalón, pero a sus niñitas le ponen el pantalón. Hipócrita. Ay, dice, es que la abuela se lo compra. Pues dígale a esa vieja de la abuela que no manda ella, que manda usted en la casa. Algunos, pastor, algunos se me quedan viendo con cara de terrorista, los infelices. Con cara de venezolanos, hermano. O sea, de terroristas, pues. ¿Cómo yo te voy a señalar un pecado cuyo pecado yo mismo lo estoy practicando? No se puede, hermano, no se puede. Antes de que tú reprendas a una persona, examínate cómo estás delante de Dios, para que mañana nadie te señale como sinvergüenza culpable. Eso es lo que la Biblia está diciendo, que antes de que señales el pecado ajeno, fíjate cómo estás. La hipocresía es uno de los pecados que apesta delante de Dios, hermano. Que cuando se practica la hipocresía, esa es una pestilencia que llega hasta Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice que las moscas muertas hacen cheder y dar mal olor al perfume del perfumista. Esa mosca representa el pecado. Y la hipocresía es pecado, hermanos. La mala noticia que les traigo, que ningún hipócrita entrará en el reino de los cielos. Capítulo 24:48 de Mateo lo confirma Cristo. Que los hipócritas tendrán su parte en el mismo infierno. Ya basta, hermano, de fingirse lo que no somos. Ya basta de vivir de apariencias. Hermano, si me ayuda con el piano, siervo, por favor. Le voy a decir esto que Dios pone en mi corazón. Antes de señalar un pecado, fíjate cómo estás. Porque ahorita andan muchos predicando en la calle, hermanos, y en los altares. Manejan carro, manejan moto y ni licencia tienen los infelices. Andan manejando moto, manejando carro, pregúntale si tiene licencia, no tiene. ¿Cómo me vas a hablar a mí de obediencia si tú eres el primer rebelde dentro de la iglesia? ¿Sabías que la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, que tan solo dice la Biblia, con desobedecer las leyes terrenales somos candidatos del infierno? Romanos 13, 1 al 2. ¿Te das cuenta qué fácil podemos caer en la hipocresía? Qué fácil es señalar el pecado a la gente. Pero como dijo Job, qué difícil es entender nuestros propios errores. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Iglesia amada, aún hay personas que cuando te sonríen, pero no es una sonrisa sincera. Aquí hay gente que se aborrece. No pierdas el tiempo.
este lugar, hermano. No pierdas el tiempo. Hay gente que no ha podido perdonar lo que le hicieron hace 10 años atrás. Te dejó el hombre y te dejó con 2 hijos. Tienes que perdonarlo. Si no quieres volver con él, no vuelvas, pero tienes que perdonarlo. No puedo callar esto y te lo voy a decir. ¿Tú qué predicas? Predícate a ti mismo. ¿Tú qué enseñas que no hay que adulterar? Y tú mismo estás adulterando. Así hay predicadores que están señalando el adulterio cuando la mujer que tienen no es su esposa. Y algunos más hipócritas mejor no hablan de adulterio porque saben que ellos mismos están en adulterio. Tú que dices que no hay que robar y tú estás robando, hipócrita. ¿Estás oyendo, hipócrita? Anda señalando a los ladrones allá afuera cuando tú eres un ladrón sinvergüenza que te clava las ofrendas y también te clava los diezmos. Eres un ladrón delante de Dios. Dios le llamó ladrones, no a los sacerdotes que recibían los diezmos. Dios le llamó ladrones a los hombres que no querían entregar sus diezmos. ¿Cierto o no cierto, hermano? A mí no me interesa si usted diezma o no diezma, pero me molesta en las redes sociales. Hay un montón de gente que le llaman ladrones a los pastores que reciben los diezmos. Y Dios nunca le llamó ladrones a los sacerdotes que recibían los diezmos. Dios le llamó ladrones a los sinvergüenzas que no querían diezmar. Y la Biblia dice en la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 10 que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que robar y tú estás robando. Tú que enseñas que no hay que adulterar y estás adulterando. Oiga esto. Tú que abominas a los ídolos y estás cometiendo sacrílego. Pastor, ¿qué significa eso? Hay gente que, oiga, reprende la idolatría, pero ellos en el altar están subiendo llenos de pecado, están subiendo con odio, están subiendo con amargura, están subiendo a los altares cuando no han podido perdonar y están abominando el lugar santo. Están cometiendo sacrílego. Póngase de pie, iglesia. Oh, gracias. Oh, gracias, Jesús. Vamos, vamos a cantar una alabanza. Oh, Dios de Abraham. Vamos, hermano, dile: Señor, ayúdame a vivir una vida sincera. Si voy a sonreír, que sea sinceramente. Si voy a saludar, que sea sinceramente. Si voy a ofrendar, que sea de sinceridad. Si voy a abrazar a mi hermano, que no sea como Judas, que sea un abrazo sincero. Oiga lo que dice Dios en su palabra: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. La sinceridad es lo que Dios ama. Dios ama la sinceridad. Que las lágrimas que van a correr en tu mejilla sean unas lágrimas sinceras. Que si le vas a decir: papito, te amo, que salga de lo profundo del corazón. Que no se cumpla lo que Cristo le dijo al pueblo hipócrita: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Padre, permíteme adorarte en espíritu y en verdad. Permíteme hacerlo con todo mi corazón.